En esta oportunidad vamos a presentar las etapas y el informe de la práctica administrativa supervisada 2020 de la carrera de Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Jocelyn Guancín y me corresponde hablarles de las 3 etapas en las que consiste la práctica administrativa. La primera es investigación. La etapa de investigación consiste en que el estudiante hace un diagnóstico sobre el centro educativo, administrativo y pedagógico. En la etapa de asistencia técnica consiste de 56 horas y el estudiante es el encargado, responsable de apoyar en las diferentes actividades que tiene el centro educativo. También consiste en que el estudiante debe de involucrarse con las autoridades del centro educativo. Y en la práctica directa, que hace un total de 306 horas, en esta consiste que el estudiante es el ejecutor principal de las actividades administrativas del centro educativo. En el informe de la práctica administrativa tenemos el capítulo 1, que consiste en el diagnóstico institucional. En el diagnóstico institucional va incluido el plan de la práctica sobre los objetivos, las actividades que se deben de realizar en la práctica administrativa. La guía de 8 sectores consiste en la reseña histórica del centro educativo, el plan del centro educativo, la información del centro educativo, el FODA, las normas que se establecen, el reglamento interno que contiene el centro educativo. En el informe del diagnóstico, el estudiante formula, analiza toda la situación, las fortalezas y debilidades que tiene el centro educativo. En el capítulo 2 está añadido la asistencia técnica. ¿En qué consiste la asistencia técnica? Son actividades en las que el estudiante apoya al director del centro educativo. Por ejemplo, cuando el director le asigna actividades de ordenar los libros, de realizar alguna carta de recomendación, etc. Y también van incluidas las actividades que el estudiante hace por voluntad, ya sea ordenar los archivos de la dirección. En el capítulo 3 tenemos las actividades de extensión. ¿En qué consisten estas actividades? Son actividades para el beneficio de los estudiantes o ya sea del personal docente. Se tratan de capacitaciones. Estas actividades las organiza el estudiante sin apoyo de alguno y también las dirige él mismo. En el capítulo 4, que es el marco lógico del proyecto, va incluido el nombre del proyecto. Por ejemplo, mi proyecto era la implementación de recipientes de basura, sacabasuras y escobas. El planteamiento del problema es donde vamos a plantear, analizar el problema que tiene la institución ya después de realizar el diagnóstico y determinar la información diagnóstica. Vamos a plantear el problema en el centro educativo. La definición del problema consiste en la base teórica de la definición del problema, en qué consiste,
la delimitación del problema. En la delimitación del problema se plasma la fecha en que se inicia el problema. Por ejemplo, en la situación de nosotros se comenzó el 13 de enero y dio fin el 1 de mayo. También ahí se plasma lo que es el nombre, el lugar del centro educativo. También se plasman los temas, los subtemas que van derivados del nombre del proyecto. Por ejemplo, en la implementación de los recipientes se involucra la higiene, la contaminación, etc. En la justificación del proyecto es donde se plasman las razones por el cual se va a realizar el proyecto o el por qué se está realizando dicho proyecto. En los objetivos del proyecto, son las metas que deseamos nosotros como estudiantes cumplir en el centro educativo. Por ejemplo, mi objetivo en mi proyecto de implementación de recipientes de basura y sacabasuras y escobas es disminuir con la contaminación del centro educativo implementando recipientes de basura y utensilios de limpieza para la higiene y mantenimiento del mismo, para los estudiantes y personal, para que gocen de un ambiente agradable y saludable. Este sería mi objetivo del proyecto, el cual, ¿qué es lo que yo quiero lograr con dicho proyecto? Los alcances y limitaciones. En los alcances se plasman una serie de características sobre qué es lo que queremos lograr con dicho proyecto. Por ejemplo, con dicho proyecto yo quiero lograr que que favorezca la higiene al centro educativo. Las limitaciones son aquellas que no podemos alcanzar con dicho proyecto, pero sí podemos prevenirlas utilizando otras medidas. Por ejemplo, esta implementación de recipientes las vamos a donar, mas nosotros le vamos a dar el mantenimiento, sino que es la institución y los favorecedores son los que se encargan de darle mantenimiento a dicho proyecto. Tenemos también el marco operativo del proyecto. En él incluye el estudio de mercado. ¿Qué quiere decir el estudio de mercado? Es donde nosotros cotizamos los precios del proyecto. Así también evaluamos el ingreso y el egreso del dinero que se va a invertir en dicho proyecto. El estudio técnico es una serie de recomendaciones que se le da para el uso del proyecto. El estudio financiero es donde se plasma el ingreso y el egreso del dinero que se va a utilizar para solventar los gastos del proyecto. El estudio administrativo es una guía a quién va dirigido el proyecto. Por ejemplo, mi proyecto va dirigido a los estudiantes y docentes del centro educativo. En el estudio legal se utilizan las bases, las leyes que avalan el proyecto, los artículos que sustentan dicho proyecto. En el estudio y impacto social y ambiental, quiere decir que se realiza una serie de análisis sobre qué es lo que queremos lograr con el proyecto en la sociedad y en el ambiente. Por ejemplo, mi proyecto viene a favorecer al ambiente, ya que estamos con esta implementación de
de los recipientes, estamos tratando de disminuir la contaminación en el ambiente y asimismo impactando a la sociedad, implementándola, ayudándola, motivándola para que juntos podamos disminuir la contaminación y tener un ambiente agradable, higiénico en los centros educativos. Esto ha sido todo lo que contiene el informe de la práctica administrativa supervisada 2020. Han sido 3 etapas en las cuales los estudiantes del 7º ciclo hemos realizado en los centros educativos de nuestro país. Solamente y gracias por su atención.